Hay lugares en el mundo que existen en una categoría completamente propia. No del todo África, en la forma en que la mayoría de las personas imaginan África, no del todo Europa. A pesar de 5 siglos de presencia colonial portuguesa, que se ha filtrado en cada rincón de su cultura. No del todo el Caribe, aunque la música, el calor humano y el océano que rodea cada kilómetro cuadrado de tierra podrían sugerir lo contrario. Cabo Verde es algo distinto. Un pequeño archipiélago volcánico suspendido en el Océano Atlántico Central, a 600 kilómetros de la costa occidental de África, construido desde la nada sobre islas que estaban completamente deshabitadas cuando los portugueses llegaron por primera vez en el siglo XV. Hoy en día es una de las democracias más estables del continente, una de las sociedades más genuinamente acogedoras del planeta y uno de los destinos más inesperadamente hermosos que un viajero puede descubrir. La pregunta no es por qué Cabo Verde no es más conocido, la pregunta es por una vez que las personas lo descubren, casi nunca quieren irse. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte si estás disfrutando de nuestro contenido. Ayuda al crecimiento del canal y tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Comencemos con la geografía, porque Cabo Verde no es un país que pueda describirse con un solo paisaje o una sola sensación. Es un archipiélago de 10 islas habitadas dispersas a lo largo de aproximadamente 403 kilómetros de superficie terrestre combinada, una cifra que lo convierte en uno de los países más pequeños de África. Las islas están divididas en 2 grupos, basados en su posición relativa respecto a los vientos alisios predominantes. Las islas de Barlovento, situadas más expuestas frente a los vientos del noreste, incluyen Santo Antão, São Vicente, Santa Lucía, São Nicolau, Saliboa Vista. Las islas de Sotavento, más protegidas y situadas al sur, incluyen Maio, Santiago, Fogo y Brava. Cada isla tiene su propio carácter, su propio microclima, su propia personalidad económica e incluso su propia variación del dialecto local criollo, lo que convierte a Cabo Verde en una de las naciones pequeñas con mayor diversidad interna en todo el planeta. El terreno a lo largo de las islas abarca desde las llanuras salinas casi lunares y las playas de arena blanca de Sal y Boa Vista en el este, hasta los dramáticos picos volcánicos y los profundos valles verdes de Santo Antão en el noroeste, donde las nubes envuelven las crestas de las montañas y las granjas en terrazas se aferran a pendientes casi verticales sobre el océano que se extiende muy por debajo. Y luego está Fogo, una isla dominada casi por completo por el volcán Pico de Fogo, que se eleva hasta los 229 metros sobre el nivel del mar y cuya última erupción ocurrió en 2014. El cráter de fuego, conocido como Sedas Caldeiras, contiene una comunidad de personas que regresaron a vivir dentro de él después de que la erupción terminara, rodeados por ríos de lava solidificada de color negro. Es uno de los paisajes habitados más extraordinarios de la Tierra. La capital de Cabo Verde es Praia, ubicada en la isla sur de Santiago, que también es la isla más grande del archipiélago. Praia es un centro urbano en rápido crecimiento que se ha expandido de manera orgánica y poco planificada, como ocurre en muchas capitales africanas, extendiéndose sobre mesetas y laderas, en una mezcla de estructuras de la época colonial, edificios modernos de concreto y casas tradicionales de piedra. La isla de Santiago concentra la mayor población del grupo y es el principal punto de entrada para la mayoría de los visitantes que llegan por avión. La segunda ciudad del país es Mindelo, ubicada en la isla de São Vicente en el norte, y es en muchos sentidos el alma cultural y artística de Cabo Verde. Mindelo tiene un aire europeo que sorprende a casi todos los visitantes, por primera vez con arquitectura colonial colorida. Un puerto natural que en el siglo XIX sirvió como estación estratégica de carbón para los barcos de vapor del Atlántico. Una cultura de cafés vibrante y una vida nocturna construida alrededor de la música en vivo, que ocurre cada noche, como si fuera algo tan natural como respirar.
Si es donde Cabo Verde realiza su actividad política y administrativa, Mindelo es donde expresa su alma. Cabo Verde no tiene fronteras terrestres. Es una nación insular completamente rodeada por el Océano Atlántico, situada geográficamente en el punto de encuentro entre las corrientes del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, y de los vientos alisios que durante siglos hicieron de estas islas una parada esencial para los barcos que cruzaban entre Europa, África y las Américas. Esta posición geográfica es fundamental para comprender lo que Cabo Verde es. Explica por qué los portugueses se establecieron aquí en 1462, 6 años después de descubrir las islas por primera vez. Explica por qué Ribeira Grande, hoy conocida como Ciudad de Vela en la isla de Santiago y actualmente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se convirtió en el primer asentamiento colonial europeo en los trópicos y en un centro clave del comercio atlántico de esclavos. Explica por qué Charles Darwin eligió Cabo Verde como la primera parada de su famoso viaje a bordo del HMS Beagle en 1832, pasando 3 semanas en la isla de Santiago y desarrollando aquí sus primeras observaciones geológicas antes de continuar su recorrido por el mundo. Y explica por Cabo Verde funciona hoy como un puente entre continentes, un lugar donde las raíces africanas, el idioma portugués y la apertura atlántica se han fusionado a lo largo de 500 años en algo completamente original. La población de Cabo Verde a partir de 2026 se sitúa en aproximadamente 530.000 personas. Esto lo convierte en uno de los países menos poblados de África. Sin embargo, el número de caboverdianos que viven en el extranjero es considerablemente mayor que el número de los que viven en las propias islas. La diáspora está distribuida principalmente entre los Estados Unidos, Portugal, los Países Bajos y otros países de Europa Occidental, con comunidades significativas en Senegal y otras naciones de África Occidental. Esta enorme diáspora que supera ampliamente el 1.000.000 de personas es el resultado directo de las repetidas sequías y hambrunas que azotaron las islas a lo largo de los siglos XIX y XX, impulsando ola tras ola de emigración desde comunidades con recursos limitados y aún más limitada tierra agrícola. Hoy en día, las remesas enviadas a casa por caboverdianos que viven en el extranjero contribuyen entre el 5 y el 10% del PIB del país y siguen siendo un pilar vital de la economía nacional. El resultado es una densidad de población de aproximadamente 122 personas por kilómetro cuadrado, aunque esta cifra está muy desigualmente distribuida entre las islas, con Santiago y São Vicente concentrando la gran mayoría de la población total, mientras que islas como Brava, Mayo y São Nicolau permanecen escasamente habitadas. El pueblo caboverdiano es el producto de uno de los encuentros culturales criollos más genuinamente complejos de la historia humana. Cuando los portugueses llegaron a mediados del siglo XV, las islas estaban completamente deshabitadas. La población que se desarrolló a lo largo de los siglos siguientes surgió de la mezcla entre colonizadores portugueses y africanos occidentales esclavizados traídos desde la costa continental de lo que hoy es Senegal, Guinea-Bissau y Sierra Leona. A lo largo de generaciones, esta mezcla produjo al pueblo caboverdiano, que hoy en día rastrea su ascendencia principalmente a poblaciones de África Occidental, con una importante herencia portuguesa. También existe una comunidad más pequeña, pero históricamente presente de descendientes judíos sefardíes, cuyos antepasados fueron expulsados de la península ibérica durante la Inquisición en los siglos XV y XV y se establecieron en Cabo Verde como comerciantes. Si observas los rostros de los caboverdianos hoy en día, verás esta historia en capas reflejada en una extraordinaria variedad de apariencias, desde tonos de piel muy oscuros que reflejan una fuerte ascendencia africana, hasta complexiones más claras que reflejan una mayor herencia europea o mixta con todos los matices y combinaciones intermedias. Esta diversidad visible dentro de una sola identidad nacional es una de las cosas más impactantes del pueblo caboverdiano.
Para comprender más profundamente a los caboverdianos, primero debes entender su idioma. La lengua oficial del país es el portugués que se utiliza en la prensa, el gobierno, el sistema judicial, la educación superior y toda la vida pública formal. Es el idioma en el que está escrita la Constitución de Cabo Verde, en el que se debaten sus leyes y en el que sus escuelas imparten sus materias académicas. Sin embargo, el idioma que los caboverdianos realmente hablan en casa, en las calles, con sus amigos y en la mayor parte de su vida cotidiana, es el criollo caboverdiano, conocido localmente como criollo o crioulo. Se trata de una lengua criolla basada en el portugués que se desarrolló en las islas durante la época colonial, como medio de comunicación entre los colonos portugueses y los africanos esclavizados que trajeron sus propios y diversos antecedentes lingüísticos del continente. La forma en que suena un hablante local caboverdiano en crioulo es algo así como esto: praia, un idioma melódico, rítmico y cálido en su tono que lleva dentro de sí los sonidos tanto del portugués, que absorbió, como de las lenguas africanas occidentales que moldearon su música. El crioulo varía notablemente entre los grupos de islas de Barlovento y Sotavento, y los hablantes de diferentes islas a veces necesitan un momento para adaptarse a la pronunciación y el vocabulario de los otros. Es un idioma sin una única forma escrita, estandarizada que haya logrado aceptación universal, aunque los esfuerzos para establecerla han continuado durante décadas. La religión en Cabo Verde es casi en su totalidad católica romana, un legado de 5 siglos de administración colonial portuguesa y actividad misionera. Aproximadamente el 77% de la población se identifica como católica romana. Sin embargo, el catolicismo caboverdiano no es el mismo que el catolicismo europeo. Está profundamente enriquecido con elementos culturales africanos, y esta mezcla es visible en la forma en que se celebran las festividades religiosas en todo el archipiélago. La celebración de los días santos incorpora con frecuencia tambores de estilo africano, procesiones callejeras coloridas, máscaras y bailes que serían completamente desconocidos en una parroquia portuguesa. Esto no es sincretismo en un sentido abstracto. Es el resultado natural de una cultura que se desarrolló a partir de raíces africanas y europeas simultáneamente sin que ninguna absorbiera por completo a la otra. Las comunidades evangélicas protestantes han crecido en las últimas décadas y ahora representan alrededor del 10 al 12% de la población. El resto de la población incluye pequeñas comunidades sin afiliación religiosa y una minoría muy reducida que sigue otras tradiciones. Para comprender a los caboverdianos a nivel personal, ayuda a conocer sus nombres. Los nombres masculinos en Cabo Verde reflejan la doble herencia portuguesa y africana de las islas. Encontrarás nombres como Amílcar, el nombre del líder independentista más reverenciado del país, Amílcar Cabral, así como João, Carlos, Antonio y Miguel, provenientes de la tradición católica portuguesa, junto con nombres de influencia africana que varían según la familia y el contexto regional. Entre las mujeres, los nombres comunes incluyen María, el nombre femenino más utilizado en todas las culturas de habla portuguesa, junto con Ana, Sofía, Inés y otros nombres que reflejan tanto raíces católicas portuguesas como tradiciones de denominación africanas. El panorama de apellidos en Cabo Verde es casi totalmente portugués en su estructura, lo que refleja el hecho de que los africanos esclavizados llevados a las islas recibieron apellidos portugueses por parte de sus colonizadores, nombres que luego se convirtieron en identidades familiares permanentes de sus descendientes a lo largo de las generaciones posteriores. La bandera de Cabo Verde es una de las más distintivas del mundo atlántico. Presenta un campo azul con 2 franjas horizontales blancas que marcan una franja roja más estrecha situada en la mitad inferior de la bandera. Centrado sobre la franja roja y extendiéndose a lo ancho de toda la bandera, se encuentra un círculo de 10 estrellas amarillas de 5 puntas. Cada una de las 10 estrellas representa una de las 10 islas principales del archipiélago.
El azul representa el océano y el cielo, que definen la realidad geográfica de esta nación insular. Las franjas blancas simbolizan la paz. La franja roja representa el esfuerzo, la determinación y el trabajo duro que ha requerido la construcción de una nación a partir de roca volcánica, deshabitada a lo largo de 5 siglos. El círculo de estrellas, unificadas e iguales en su disposición, representa la unidad de las islas como una sola nación, a pesar de su separación física a lo largo de cientos de kilómetros de océano abierto. La moneda de Cabo Verde es el escudo caboverdiano abreviado CBE y escrito con un símbolo colocado donde la mayoría de los países pondrían un punto decimal, de modo que 10 escudos se escriben como 10, símbolo de $00. Esta anotación inusual es una herencia directa de la época colonial portuguesa y todavía se utiliza hoy en día. Una de las características más importantes del escudo caboverdiano es su anclaje al euro, fijado a una tasa de 265 escudos por euro, un tipo de cambio respaldado por un acuerdo con Portugal y por una línea de crédito del gobierno portugués. Esta tasa fija proporciona una estabilidad monetaria notable para una pequeña nación insular africana, protegiendo a Cabo Verde de la volatilidad cambiaria que ha afectado gravemente a muchos de sus vecinos continentales. A partir de 2026, un dólar estadounidense compra aproximadamente 96 escudos, lo que significa que tanto el dólar como el euro son significativamente más valiosos que la moneda local. Para los visitantes esto hace que Cabo Verde sea asequible según estándares europeos, aunque considerablemente más caro que muchos destinos africanos continentales. Especialmente porque aproximadamente el 90% de todos los alimentos consumidos en las islas son importados, lo que mantiene los precios de los alimentos elevados en todo el archipiélago. La arquitectura de Cabo Verde cuenta su historia en capas. En Ciudad de Vela, en la isla de Santiago, las ruinas del asentamiento colonial portugués original aún se mantienen, incluyendo el Pelourinho de Ribeira Grande, una columna de piedra erigida en el siglo XV como símbolo de autoridad colonial, y los restos de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario. Construida en 1495 y actualmente reconocida dentro de la designación de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En Mindelo, en la isla de São Vicente, la arquitectura cambia hacia los coloridos edificios de influencia portuguesa de los siglos XIX y principios del XX, cuando el puerto natural de la ciudad la convirtió en una estación vital de abastecimiento atlántico para las compañías navieras británicas y portuguesas, pintadas en pasteles desvanecidos que el aire oceánico y el sol ecuatorial suavizan gradualmente con el paso de las décadas. Las calles de Mindelo tienen una calidez visual y una elegancia vivida que atrae a artistas, músicos y personas creativas de todo el mundo. En Praia, el contraste entre el barrio histórico del Platou, el distrito colonial original en la cima de la meseta, que da a la capital vistas dominantes en todas direcciones, y las extensas zonas residenciales modernas que se expanden por debajo, crea el tipo de textura urbana en capas que solo se forma a lo largo de generaciones. El clima, en todo Cabo Verde, es cálido y seco casi durante todo el año, moldeado por los vientos alisios del Sáhara, que transportan arena desde el continente africano, y por la corriente atlántica que enfría la temperatura y la mantiene agradable. Las temperaturas medias diurnas oscilan entre 25 y 31 °C durante todo el año con muy poca variación estacional. Las islas reciben muy pocas precipitaciones, especialmente las islas orientales de Sal y Boa Vista, que son esencialmente islas desérticas, a pesar de estar rodeadas por océano. Las islas occidentales y septentrionales, incluyendo Santo Antão y Fogo, reciben más lluvia debido a su mayor altitud, que atrapa la humedad de las nubes que pasan. Esta variación geográfica significa que Cabo Verde contiene dentro de su pequeña superficie total todo desde paisajes desérticos reales hasta bosques subtropicales de alta montaña a pocos cientos de kilómetros de océano.
Los costos de vivienda en Cabo Verde varían significativamente entre islas y entre barrios. Un apartamento de una habitación en el centro de Praia se alquila por aproximadamente entre 400 y 600 estadounidenses al mes. En Mindelo, los alquileres son ligeramente más bajos, con apartamentos de una habitación disponibles por entre 300 y 450 en el centro de la ciudad. En Saliboa Vista, donde el turismo ha elevado considerablemente los precios, los apartamentos comparables cuestan más. Para la población local caboverdiana que gana salarios en escudos, estos costos de alquiler pueden representar una proporción significativa del ingreso mensual, especialmente para quienes trabajan en sectores de empleo menos cualificados. La economía de Cabo Verde está orientada a los servicios con el turismo, como principal motor de crecimiento en la actualidad, representando una parte sustancial del PIB junto con las remesas enviadas por la diáspora. El PIB total del país se sitúa en aproximadamente 2,7 mil millones de dólares estadounidenses a partir de 2025, con un PIB per cápita de alrededor de $5.200, lo que según los estándares africanos coloca a Cabo Verde cómodamente en la categoría de ingresos medios altos. La economía creció aproximadamente un 7,2% en 2025. Impulsada principalmente por la expansión continua del sector turístico, que ha hecho que islas como Sal, Boa Vista y São Vicente sean cada vez más populares entre los visitantes europeos, especialmente del Reino Unido, Portugal, Alemania y los Países Bajos. Ningún relato de la vida en Cabo Verde está completo sin comprender la morabeza, una palabra del criollo caboverdiano que no tiene traducción directa, pero que encierra dentro de sí toda la filosofía emocional y social de estas islas. Morabés significa algo cercano a la calidez, la bienvenida, el espíritu de hacer que un extraño se sienta en casa. Es la palabra que los caboverdianos usan para describir su propio carácter fundamental, y es una descripción que resiste el escrutinio. Se considera de mala educación en Cabo Verde comer delante de otra persona sin compartir. Y esto no es una simple convención social, es un valor cultural genuino. La familia más pobre ofrecerá a un invitado lo poco que tenga. Los saludos son largos, físicos y sinceros, e incluyen apretones de manos, besos, preguntas sobre los miembros de la familia y una pausa genuina en lo que fuera que estuviera ocurriendo antes de la llegada de otra persona. Y luego está la música, que es quizás la expresión más profunda de la morbeza de todas. La morna, un género puntal que lleva dentro de sus melodías lentas y dolorosas la emoción de la saudade, el concepto portugués y caboverdiano de anhelo profundo por algo o alguien lejano, fue llevada al escenario mundial por Cesarea Évora, la diva descalza de Mindelo, cuya carrera internacional hizo que el alma puntual de Cabo Verde fuera conocida por audiencias de toda Europa y las Américas. Camina por Mindelo en cualquier noche y el sonido de la morna o los ritmos más rápidos impulsados por el acordeón de la funaná te encontrará sin ningún esfuerzo por tu parte. La música aquí no es entretenimiento, es la forma en que estas islas respiran. Con esto llegamos al final del video. Nos vemos en el siguiente.